Hola, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Gracias a Dios, bien, ¿verdad? Ay, gracias a Dios por un día más de vida, por su favor, por su misericordia y su gracia que nos alcanza. Bendito sea Dios. Bueno, pues vamos a continuar nuestra lectura bíblica en el capítulo 8 de Levítico. Y la bendita palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo ayuda a su Santo Espíritu para que sea Él leyendo por nosotros, para que nos dé el entendimiento a lo que Él nos revela en su bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar. Habló Jehová a Moisés diciendo: Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: Esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el ephod y lo ciñó con el cinto del ephod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro de los mismos los urim y tumim. Después puso la mitra sobre la cabeza y sobre la mitra de enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Ya anteriormente les mostré fotos de la vestidura de Aarón, pero como les dije, si ustedes quieren ver más, ahí en Google pueden encontrarlo. Aquí nos está mencionando los urim y tumim. Había 2 suposiciones, que eran unas piedras, que el urim decía sí y el tumim decía no, o eran unos objetos planos. Supuestamente, cuando se oraba al Señor, el sacerdote sacudía la bolsita y la piedra que cayera, si era sí, la respuesta era positiva, si era no, era negativa. O que eran 2 objetos planos que el sacerdote aventaba al aire, y si caía el sí en los 2, pues era positivo, si era no, pues era negativo, si era sí y no, no había respuesta. Supuestamente esos eran un método como para saber qué decía el Señor, pero nosotros ahorita sabemos que la oración, ahí sabemos, Él responde, ¿verdad? Bueno. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como Dios lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor.
y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Dios, como Dios lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre, y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecho, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de las orejas derecha, sobre los pulgares de sus manos derecha, y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones y la grosura de ellos, y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre, y lo puso en la grosura y con la espaldilla derecha, y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Dios. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos, y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová. Del carnero de las consagraciones aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego tomó Moisés el aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, y comedla ahí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis las ordenanzas delante de Dios, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Se termina el capítulo 8 de Levítico. ¿Y qué aprendemos de este capítulo? Bueno, en este capítulo nos muestra cómo se consagraron los sacerdotes, Aarón y sus hijos, que a partir de ese momento ya toda la tribu de Leví iban a ser consagrados al sacerdocio. Vamos nosotros a entender que esto era antes, ¿sí? Antes había un sacerdote como mediador de nosotros, entre Dios y entre nosotros, porque nosotros por el pecado no podíamos acercarnos al Señor. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, Él es nuestro mediador. Por medio de Él nos acercamos a Dios, por medio de Él lo tenemos todo. Vamos a entender que Levítico son ritos que se usaban anteriormente, pero con la muerte de Jesucristo todo cambió. Él es el camino para acercarnos a nuestro Señor. Entonces, vamos a continuar mañana con el capítulo 9. El capítulo 8 habló de consagrar a los sacerdotes. Aarón y sus hijos anteriormente eran los patriarcas, por ejemplo, Abraham, ¿verdad? Pero nosotros ya tenemos nuestro sumo sacerdote y se llama Jesucristo. Hasta mañana, que tengan un hermoso día. Es viernes, hay que hacer planes. Bueno, a veces sin hacer planes el Señor nos tiene cosas maravillosas. Entonces lo que tenemos que hacer es ponernos en sus manos, poner cada día de nuestra vida en sus manos
y Él hará. Hasta mañana, que tengan bonito día. Bye.